Siempre que un candidato o una candidata acepta una oferta, si tú no te alegras, es que te has perdido algo por el camino. ¿A qué llamamos nosotros un entrevistador o entrevistadora de contraste? A una persona de otro área que nos da una opinión objetiva sobre la persona a seleccionar sin que vaya a pertenecer a su equipo. Y haciendo un compromiso como empresa, hemos diseñado 2 posiciones dentro del banco solo para gente con diversidad funcional. O sea, la empresa no te dice tienes que ir 3 días, sino que mi equipo, por ejemplo, el de Recruitment y Employer Branding, hemos decidido en conjunto y hemos hecho un acuerdo de equipo para decidir cuántos días íbamos a la oficina. Prácticamente los últimos 3 años, un 30% de los procesos que cubrimos en el banco son con movimientos internos. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Talent Podcast. Hoy estoy muy contenta de recibir en el estudio a alguien que trabaja para una de esas marcas que se preocupa y de verdad y materializa aquello de que lo importante no es solo trabajar bien, esta frase la he sacado de las redes de la marca además, sino sentirse bien trabajando. Además, en un sector del que nunca hemos hablado y del que estoy segura de que os va a interesar porque todos tenemos contacto con él, que es el sector de la banca. La compañía en la que trabaja figura en un listado de las 100 mejores empresas para trabajar en España y hoy vamos a descubrir por qué, porque yo le voy a hacer un montón de preguntas. Miguel Ángel Pérez, que es Recruitment and Employer Branding Lead en ING, bienvenido. Muchas gracias, Marina, encantado de estar aquí con vosotros. Miguel Ángel, tengo un montón de preguntas, pero vamos a empezar primero con lo de siempre, que es que nos cuentes sobre ti, que nos cuentes sobre tu perfil de recursos humanos, de dónde vienes y cómo has llegado a parar a ING. Genial, pues nada, yo creo que tiene un punto atípico, quizá por cómo se inicia, porque yo quería ser veterinario. Quería ser veterinario y lo tenía claro desde que empecé a hablar prácticamente, porque me encantaban los animales. Y efectivamente en selectividad pues me dio la nota, empecé veterinaria y estando allí pues dije, pues este no es mi sitio. Y entonces... ¿Esto fue pronto o fue...? Sí, relativamente pronto. O sea, yo creo que ya llegué a enero con las cosas bastante claras y me quedaba todavía acabar el cuatrimestre y dije, bueno, pues voy a centrarme en las optativas y libre elección, que es lo que luego me pueden convalidar. Voy a buscar un nuevo destino y sí que me llama mucho el tema de la psicología. Pero ya desde un principio, por cómo soy yo personalmente, sí que tenía claro que por mi carácter pragmático, toda la parte de clínica quizá no era para mí, porque clínica al final es un trabajo que es como muy a largo plazo, etcétera, y yo necesitaba algo que tuviera resultados de una forma un poco más visible. Entonces, desde un principio, cuando ya hice ese traslado a la parte de psicología, sí que me encaminé a la parte laboral. Hice psicología en la Complutense, que además tenía esa especialidad de psicología laboral. Lo disfruté muchísimo. Yo creo que es algo que hay que recomendar a toda la gente que está estudiando, que disfrute del pues tiempo. Pues qué gusto escuchar a alguien disfrutando de la carrera, porque desde luego no es nada usual, o al menos en mi experiencia y en la de mi círculo. Pues yo me lo pasé fenomenal y sobre todo en la parte más lectiva, porque yo creo que la universidad es una experiencia humana. No es solo ir a aprender, sino es todo lo que rodea la experiencia de aprendizaje. Y en la parte lectiva propiamente dicha, a partir de entrar en mi especialidad, fue cuando me sentí como, he acertado, este es mi sitio. Y a partir de ahí, luego empecé a buscar, pues hice unas prácticas en una pequeña consultora de formación, luego hice un máster en ESERP, en una escuela de negocios, destinado era de la parte de la dirección de recursos humanos, pero también dirección de comunicación, con lo cual, mira, tiene un poco que ver con lo que estamos haciendo hoy. Y a partir de ahí me surgió la oportunidad de hacer una beca cuando estaba entre medias de esto en el Banco de España. Y nada, estuve allí 6 mesecitos en el Banco de España, en la unidad de reclutamiento del Banco de España, una experiencia chulísima. Yo creo que no trabajaré en un sitio más bonito en mi vida, porque el edificio es ciertamente emblemático. No, desde luego. En lo que es Madrid. Y nada, luego, pues durante el máster me surgieron diversas oportunidades. Y finalmente, pues hice una entrevista con lo que era la línea de consultoría de selección de mandos medios y directivos del grupo Adecco. En aquel momento, no digo el nombre porque ha cambiado 30 veces de nombre, entonces yo creo que con decir grupo Adecco ya queda claro. Lo entendemos todos. Efectivamente. Y nada, y empecé allí de beca, estuve 6 mesecitos. Y luego ya empecé pues lo típico de consultoría. Consultor junior, consultor senior y hasta llegar a un punto ya de que me propusieron ser manager de un equipo. Y en ese punto, pues yo ya llevo 6 años en el mundo de la consultoría de selección. Es un mundo en el que se aprende a una velocidad brutal y en ese sentido, y también está rodeado de gente muy joven. Es un ambiente muy, muy competitivo. Yo creo que es un entorno de aprendizaje complejo, pero en el que desde luego aprendes rápido. Y llevaba ya 6 años allí.
un poco creía que mi ciclo estaba acabado y los próximos pasos no me resultaban tan atractivos y empecé a mirar un poquito fuera. Fue cuando me surgió la oportunidad de ING. Me dijeron que había un hueco en aquel momento para un proyecto temporal en el equipo de recruitment y dije, bueno, pues esto me suena muy bien, ¿por qué no? Y nada, ahí he estado unos añitos en el equipo de recruitment y employer branding. Al final, aquel proyecto que era temporal no fue temporal, se extendió bastante en el tiempo. Y nada, en 2023, la que era mi manager, Alicia, una referente, sin duda, en mi carrera, decide dar un cambio y pasarse a la parte de formación y se abre la oportunidad de esta posición de Recruitment y Employer Branding Lead. Y nada, no lo dudé, llevaba un tiempo allí. Además, ella durante una de sus bajas de maternidad me había dejado a mí a cargo del equipo, con lo cual ya tenía un poquito de experiencia y decidí presentarme al proceso de selección. Un recruiter haciendo un proceso de selección, esto es como... Fantástico. Sí, como dice lo de en casa del herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo total. Ahí. Y nada, y fui seleccionado y desde entonces estoy desempeñando esta posición, que es una posición preciosa, porque además tiene esta parte de double hatting, que es, no es tan habitual en el mercado, de que recruitment, por supuesto, suele estar en recursos humanos, pero sí que la parte de employer branding muchas veces está en marketing, en comunicación, en marca, o no hay directamente. Y nosotros, sin embargo, pues la tenemos en la parte de people y dentro de people en el equipo de recruitment. Por lo tanto, es un poco, y voy a utilizar como expresiones muy españolas, pero es un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Porque al final es que los que estamos más cerca de los candidatos somos los que tenemos las ideas de qué hacer para atraerlos. Entonces yo creo que tiene esa parte bonita de que no es solo la parte de recruitment, sino que vemos el ciclo completo. ¿Y cómo es, antes de que pases a contarme cosas ya muy concretas de toda esta parte de employer branding y de vuestro reclutamiento, cómo es el equipo de reclutamiento de ING? Pues es un equipo bastante lean, es un equipo pequeñito, que hacemos muchas cosas. Igual te estamos llevando procesos de selección, que es el grueso de nuestro trabajo, por supuesto. ¿Cuántos sois, Miguel Ángel? Ahora mismo somos 3 y solemos tener a una persona en prácticas o beca. Y trabajáis en España, ¿no? Eso es. España y Portugal. Lo que pasa es que Portugal es una unidad de negocio muy chiquitita y les damos servicio, por supuesto, pero el grueso es España. ¿Y estáis todos trabajando tanto en reclutamiento como en employer branding? En ambas Qué bueno. cosas. En ambas cosas. Sí. ¿Y cómo es el equipo? ¿Cómo os organizáis? Pues normalmente, como lo tenía organizado la antigua manager y como he seguido yo, el modelo es que estamos un poco especializados. Pero somos líquidos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay una persona del equipo, que es la persona más senior, que es Iciar, que está especializada en perfiles de tecnología y ella es la partner de selección para el CIO. Entonces, todas las necesidades que tengan en el área de selección relacionadas con tecnología, normalmente las canaliza Iciar. Pero esto no significa que solo lo vaya a llevar Iciar, sino que otras personas del equipo también están capacitadas y formadas para poder llevar un data engineer, un backend engineer y poder gestionar ese tipo de procesos. Y igual que esto, tengo personas especializadas dentro del equipo en perfiles más de negocio, como son los Customer Journey Expert. Por ejemplo, en perfiles de oficinas, también llevamos toda la parte de becas, todos los contratos temporales. Todo al final lo tengo dividido y gestionado dentro del equipo, pero con la posibilidad de que si yo tengo mucha carga de trabajo, mi compañero Alejandro pueda coger un proceso y llevarlo con las mismas garantías que lo llevaría yo. Más o menos, Miguel Ángel, ¿cuántos procesos podéis estar llevando simultáneamente? En un momento, bueno, no sé si tenéis picos en concreto, pero a lo mejor en una temporada normal, digamos, y en picos también. Pues en picos cada recruiter puede estar gestionando alrededor de entre 15 y 18 procesos. Que son muchos. Cuando yo estaba en consultoría se decía que el máximo que alguien podía gestionar, claro, en consultoría también es diferente porque son diferentes clientes, pero se decía que eran 11. Entonces nosotros estamos un poco por encima, pero también es un poco por lo bien capacitados que están o bien capacitadas que están las personas de mi equipo, que al final tienen la capacidad de llevar los procesos y a la vez trabajar toda la parte de employer branding. Y porque imagino que tendréis, y ahora me contarás sobre eso, los procesos súper bien estructurados. Efectivamente. ¿Cómo es un proceso de selección? Tenemos ya la rueda muy bien montada y muy bien engranada y muy bien engrasada para que sea relativamente fácil gestionar un proceso de selección en ING. Al final nosotros lo que intentamos con nuestra metodología de selección es que sea objetiva, que sea transparente
y que a la vez para el candidato sea una experiencia grata, ¿vale? O sea, que participar en un proceso de selección en ING sea una buena experiencia. Que te lleves, seas seleccionado o no. Y por lo que nos indican las encuestas de satisfacción, lo vamos consiguiendo, ¿vale? Entonces, lo que intentamos dentro de lo posible es que sean pocos pasos. Al final hay una aplicación que es muy lean, porque solo tenemos 2 canales de aplicación, que son LinkedIn y nuestra página web de empleo. Luego hay un periodo de entrevistas, una entrevista telefónica con alguien de mi equipo, con alguien de recruitment, una entrevista en profundidad con alguien de recruitment, una entrevista técnica con quien vaya a ser tu responsable o con un responsable técnico y una entrevista con un entrevistador de contraste. Esto es algo un poco diferencial. ¿A qué llamamos nosotros un entrevistador o entrevistadora de contraste? A una persona de otro área que nos da una opinión objetiva sobre la persona a seleccionar sin que vaya a pertenecer a su equipo. Qué bueno. Esto nunca lo había escuchado, ¿eh? Sí. Mira que he hecho unas cuantas entrevistas ya a perfiles de recursos humanos, nunca lo había escuchado. Es diferencial, es diferencial. Y a la vez a la persona le sirve para conocer otro área del banco. Porque imagínate que tú estás haciendo una entrevista para el área de hipotecas. Siempre estás hablando de hipotecas. Sin embargo, si viene el compi de tecnología en la última entrevista a entrevistarte, vas a ver qué necesita el compi de tecnología de la gente de negocio de hipotecas. Entonces, tu si perspectiva... es capaz de relacionarte, ¿no?, con el resto de áreas de la empresa, aunque tú no seas especialista. Efectivamente, porque además nosotros tenemos un banco tremendamente relacional. O sea, dentro de nuestros valores como marca está ayudar a los demás a tener éxito. Que esto también creo que pocas empresas habrás entrevistado que tengan esto entre sus valores de marca. O sea, que no es solo que tú consigas el éxito individual, sino que tienes que ayudar a tu equipo, y con tu equipo hablo a ING, es tu equipo. O sea, al compañero de marketing, al compañero de tecnología, al compañero de comunicación, a conseguir el éxito igualmente que lo consigues tú. Si no, no sirve de nada. O sea, que tú hagas check en tu objetivo anual y que todo a tu alrededor no lo haya conseguido, no sirve de nada. Qué bueno esto. Entonces vais eligiendo, entiendo, un perfil de cada área un poco Efectivamente, no aleatorio, pero... No aleatorio. Siempre recomendamos que vaya a tener relación con la persona a seleccionar y que sea introducir cierto nivel de diversidad a través de estos entrevistadores de contraste. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en tecnología, y esto es en general en el mercado, lo más habitual es que tanto los entrevistadores como los entrevistados sean hombres. Entonces, normalmente nos gusta introducir una entrevistadora o entrevistadora de contraste para tener esa diversidad. O, por ejemplo, también si tenemos algún compañero que es de otro país, para incluir también esa diversidad de nacionalidad, pues también nos gusta incluir. Qué bueno esto. Y la mayoría de perfiles que los que más buscáis vosotros ahora mismo, ¿qué tipo de perfiles son? Me has dicho ya perfiles tecnológicos, obviamente, evidentemente, y fuera de eso... Yo te diría, o lo englobaría todo, porque tecnología al final y negocio para nosotros es un perfil digital. ¿A qué me refiero con esto? Que son perfiles de tecnología que tienen que saber hablar con negocio, perfiles de negocio que tienen que saber hablar con tecnología. Entonces, cuando yo busco un backend engineer, no es una persona que vaya a estar simplemente picando código. Por supuesto que no. Va a hacer mucho más que eso. Y va a tener una relación clara con las áreas de negocio. Y va a tener una relación con las áreas de riesgo. O sea, va a estar involucrado con el resto de áreas del banco como lo puede ser un perfil de marketing o como lo puede ser un perfil de operaciones. O sea, al final, y esto es curioso, pero cuando hacemos las descripciones de puesto, como que muchas veces algún candidato nos dice, es un puesto muy bisagra, ¿no? Y en nuestra organización como que eso no tiene sentido porque todos los puestos son muy bisagra. O sea, hay poca gente. Sí, total. Vale. Pero bueno, eso es bueno también dependiendo de tu perfil. Y a lo mejor no te interesa, simplemente. ¿Y qué puesto os está costando más cubrir? Históricamente, backend engineer es como el gran exitazo. Siempre, esta respuesta siempre es la misma. Sí. O sea, si tú haces búsquedas de puestos, casi siempre tenemos publicado un backend engineer. Frontend, por ejemplo, también. Data engineer, data scientist. Históricamente hubo unos años ahí que yo creo que todas las empresas... Bueno, nosotros sí que lo teníamos muy claro porque somos un banco, con lo cual la importancia del dato está en nuestro ADN. Pero sí que empezamos a ver una competencia muy grande en el mercado por esos perfiles y sí que hubo unos años que fue muy duro y sigue siendo un perfil bastante cotizado en el mercado. Pero yo te diría que los back, históricamente, son como nuestro caballo de batalla y les tenemos muchísimo cariño y lo trabajamos fenomenal y queremos seguir haciéndolo, vamos. Y habla un poco, Miguel Ángel, ya has mencionado alguna cosa, pero de la cultura en general de ING, que además es algo que
que yo creo que en la marca en la que tú trabajas se ve bastante desde fuera o se percibe bastante desde fuera y eso yo creo que es bueno. Pero háblame tú. Totalmente, se percibe muchísimo porque yo creo que nuestro marketing es archiconocido. Muy bueno. Archiconocido. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto algún anuncio de ING y si algo quiere la marca es ser honesta y transparente con nuestros clientes y sí que hay un reflejo. Al final nosotros consideramos el employer branding como otra dimensión de la marca. Hablamos de la marca como marca comercial, la marca también de cara a las instituciones y por último la marca como marca empleadora. Entonces, al final, como una dimensión más dentro de esto, tiene que estar conectado. Entonces, nuestros valores o nuestra cultura, para que te hagas una idea, es tan marcada que al final, por ejemplo, en Glassdoor, que es una plataforma por todos conocida, es una de las cosas más valoradas por nuestros empleados y exempleados. O sea, y de hecho, no solo en la parte numérica, sino también en la parte quali, de que la gente puede meter comentarios abiertos. En muchos de esos comentarios te encuentras la cultura fenomenal. Entonces, es algo muy importante para nosotros. Y por resumirlo mucho, porque sabéis que la cultura está una parte muy objetiva, ¿no? Que es como lo que ponemos las empresas en nuestra web o en nuestro LinkedIn, pero hay una parte intangible que no puedes ponerlo porque no puedes definirlo, claro, y porque la hace la gente. Pero sí la parte más formal está basada en nuestro Orange Code, que lo comentábamos un poquito antes, que es ayudas a los demás a tener éxito. Va siempre un paso por delante, que eso habla de innovación, curiosidad, y la parte de consigues que las cosas pasen. O sea, no solo tienes la idea genial, sino que haces el ciclo completo, como decíamos antes de Recruitment y Employer Branding, ciclo completo, hasta que ves cómo convierte esa idea. ¿Y cómo aseguráis, y vosotros en concreto que trabajáis en Employer Branding, que esas cosas que contáis luego cuando yo entre a la marca pasen de verdad? Porque al final nosotros lo bonito que tenemos es eso, que trabajamos de la mano de los candidatos y de los empleados en el día a día. O sea, Recruitment está hablando con todos los hiring managers del banco, pero también con todos los candidatos. Entonces tenemos un pulso muy directo de las necesidades de ambas partes. Y luego nosotros somos los originadores de las ideas de qué vamos a hacer en Employer Branding, pero siempre de la mano de los empleados. O sea, nosotros no hacemos ninguna actividad ni ninguna iniciativa que no hayamos testeado o no hayamos visto con nuestros compañeros y compañeras. Por ponerte un ejemplo, hace unos años para nuestra web de empleo quisimos hacer unos vídeos en los que fueran relatando gente beneficios de trabajar en ING. Esto surge de vosotros, ¿no? Esto surge de nosotros. Equipo de marketing. No, esto surge de nosotros, esta idea. Que fuera eso, un relacional de gente contando beneficios de trabajar en ING. Pero en vez de que fueran los empleados, que fueran familiares y amigos de empleados. Entonces, hicimos un casting abierto entre nuestros empleados de verdad. Y les dijimos, oye, si tu sobrino, tu hija, tal, no sé qué. Y al final conseguimos un amigo de una empleada, un cuñado de otra empleada y una hija real de una empleada. Luego cogimos lo que mejor valorado estaba por nuestros empleados y lo metemos en el speech de estas personas. Pero eran gente real. Entonces, bueno. Qué guay, qué chulo. ¿Cómo conseguimos que se traslade que lo que decimos y lo que hacemos sea lo mismo? Pues siempre agarrándonos de nuestros compañeros y compañeras. Miguel Ángel, ¿qué me dirías? Esto es una pregunta que suelo dejar para el final, pero como justo estamos hablando de esto, sí. Algo de lo que esté súper orgulloso a nivel acción palpable, digamos, tangible, que hayáis hecho desde el equipo de reclutamiento y Employer Branding. Pues te voy a decir dos. Voy a intentar ser breve, pero hace unos años yo llevo en ING un total de 7, prácticamente 8 años. Pero cuando yo entré, sí que es verdad que no teníamos muchos movimientos internos. No había un proceso de selección estandarizado para las personas internas y lo que hicimos desde el equipo de recruitment en colaboración con el Engagement Team, que es un equipo que hay dentro del banco que se asegura del engagement de los empleados, fue trabajar un proceso de selección estandarizado y unas normas para participar en el proceso de selección. Interno, efectivamente. ¿Eso en qué ha desembocado? Pues que en prácticamente los últimos 3 años, un 30% de los procesos que cubrimos en el banco son con movimientos internos. Ostras, un 30% es un montón. Efectivamente, un 30% es un montón. Y esto, no voy a decir que
todo está relacionado, por supuesto. No es una relación causal. Pero también en estos últimos años ha bajado la rotación. Ya veníamos de una rotación muy baja, muy sana, pero es que en los últimos años es una rotación muy, muy baja. Y a lo que me refiero yo siempre con esto es que al final, cuando ofreces oportunidades dentro, hay mucha gente que no quiere mirar fuera. Porque realmente está a gusto con la compañía, está a gusto con los equipos, está a gusto con la cultura. Lo que a lo mejor le faltaba era una oportunidad. Y ahora, como todas las vacantes, las publicamos internamente. Entonces, más visibilidad no puede haber. Y esto es un cambio cultural. O sea, creamos incluso una comunidad donde publicábamos las vacantes todos los viernes con un pequeño chascarrillo que hacíamos el propio equipo. O sea, que a veces los compañeros de comunicación decían, ¡ay, os habéis pasado! Pero al final esto lo que ayuda es a cambiar la cultura. Entonces, de una cultura que era un poco inmovilista de si yo estoy aquí y solo puedo desarrollarme en mi propio equipo, a una cultura donde el banco, no tienes horizontes. Ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, eso es una de las cosas que estoy muy orgulloso. Y otra que teníamos como claro punto de mejora es que nosotros en todo lo que es la integración de la discapacidad lo teníamos realmente complicado. Porque somos una empresa multinacional, por lo tanto el inglés es mandatory. Somos una empresa altamente tecnológica, por lo tanto casi todos los puestos requieren de algún expertise tecnológico. Y luego además también por requisitos un poco regulatorios necesitamos que la gente esté formada con una formación superior en el 90% de los puestos del banco. Entonces esto nos dificultaba el apoyo y la inclusión de la diversidad en este sentido dentro de nuestra compañía. Entonces este año, junto con una organización especialista en este área y haciendo un compromiso como empresa, hemos diseñado 2 posiciones dentro del banco específicas solo para gente con diversidad funcional. Ostras, ¿y qué posiciones son? Pues una es en oficinas, es una posición de coordinación. Dentro de las oficinas, al final nosotros tenemos pocas oficinas, en España físicas, somos un banco eminentemente digital, pero estas oficinas tienen un gran peso. Tienen un gran peso en nuestra cuenta de resultados, en nuestra atención al cliente y en cómo se siente tratado el cliente. Pero esto hace que normalmente pues las colas que tengan muchas de esas oficinas pues son grandes y hay tiempos de espera complejos. Entonces se ha generado una figura de dinamizador, coordinador, que ayuda a gestionar eso y que realmente esas colas vayan más rápido y aparte la atención sea más eficiente y más efectiva. O sea que tú si vienes a hacer una pequeña tal que puedas hacer con la app del móvil, esa persona lo hace contigo. Uh-huh. Y así ya no tienes que estar esperando. Qué bueno. Ya no tienes que ir a mesa. Esa es una de las posiciones. Y otra de las posiciones que hemos generado es para ayudarnos a la gestión administrativa, los departamentos que no somos financieros. Pues al final todos tenemos una parte de facturas con proveedores, etcétera, presupuestos, etcétera, en la que no somos especialistas, que hacemos en nuestro día a día, pero que nos viene bien una ayudita de alguien que sepa un poco más. Entonces, esa figura que está en varios de los departamentos del banco también va a ser cubierta con una persona con diversidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso también es iniciativa vuestra? Eso es iniciativa nuestra, compromiso con el CEO del banco, o sea que esto está avalado desde nuestra sede central en Holanda hasta aquí con nuestro CEO a nivel local. Todos están a muerte con este proyecto. Y hemos empezado este año y con muy buenos resultados porque nuestro objetivo a final de año era incorporar a 6 personas dentro de este proyecto y yo antes de empezar mi permiso de paternidad estaban a punto de incorporarse 3, o sea, la mitad. O sea, que estamos súper contentos. ¿Y cuánto tardáis más o menos, que me da curiosidad, desde que tenéis una idea de este tipo, que además es una idea potente que entiendo que pues obviamente hay que desarrollar, cuánto tardáis más o menos en llevarla, digamos, a...? Depende mucho del nivel de la idea. O sea, yo hay ideas que hemos tenido dentro del equipo que he tenido que llevarlas a Holanda. Claro, eso me implica un tiempo extra porque además ya sabes que en las grandes organizaciones los interlocutores se multiplican. Cuanto más grande la idea. Por eso pregunto. Entonces, bueno, hay ideas que sí que nos han llevado, pues por ejemplo, 3-4 meses y otras que hemos sido súper lean, sin embargo, que todo el mundo desde el primer momento ha estado súper on board. Y en cuanto ha salido la idea, esta, por ejemplo, desde que se presentó al CEO hasta que hemos empezado a seleccionar las personas, yo creo que pasaron 3 meses, te diría. Oye, qué bueno que el CEO también se implique en estas cosas, porque podría no ser un tema, ¿no? Como para que se implicase un CEO, pero... Tenemos una organización súper horizontal. O sea, para que te hagas una idea, comiendo un día en la cafetería,
Bueno, nosotros participamos en el sello Top Employers desde hace 13 años. El año pasado récord de puntuación, estábamos contentísimos. Pero la comunicación del sello tiene un embargo. Entonces, desde el departamento de People sí que somos un poco cuidadosos, ¿no? Con a quién se le comunica que lo hemos obtenido y que tenemos esta puntuación fantástica. Pero claro, estábamos comiendo el equipo y al lado estaba el CEO, comiendo él también a sus cosas. Y en cierto momento escuchó nuestra conversación y dijo, oye, enhorabuena, pero esto hay que celebrarlo, pero esto hay... O sea, que hay esa horizontalidad que permite que todos están involucrados en todas las decisiones. O sea, el vídeo este que te comentaba de los familiares y amigos de empleados lo vio nuestro CEO también y dio el visto bueno. Dijo, esto me encanta, adelante. O sea, que sí, tenemos esa horizontalidad que te permite que todo sea muy vehicular, muy vocal. O sea, que tú hablando con las personas de la compañía puedas mover las ideas. Que eso entronca con el valor que decíamos antes de conseguir que las cosas pasen. Que todo, claro. Oye, ¿con quién tengo que hablar para que esto salga adelante? Con el director de compliance. Vale, pues voy a hablar con el director de compliance. No hay despachismo, no hay ese problema de, oye, que es el director. Vas a hablar con él y ya está. Entiendo, Miguel Ángel, que cuidando tanto la cultura como nos estás contando que la cuidáis en ING, esto hay que llevárselo a los procesos de selección. Total. Y hay que hacer un buen filtro. ¿Cómo lo hacéis? Pues al final nosotros lo que trabajamos es con una metodología homogénea que viene de grupo, o sea, que utilizamos la mayoría de países del grupo ING, y lo que asegura es lo que hablábamos al principio, homogeneidad y una buena experiencia del candidato. Al final nosotros nos basamos en unas competencias, como las que te comentaba del Orange Code, que son conocidas no solo por la parte de recruitment, sino por todos los entrevistadores, que pasan una fase de formación para poder involucrarse dentro de un proceso de selección. Entonces, lo que nos aseguramos es que el candidato tenga la misma información en la entrevista conmigo de recruitment que en la entrevista con su manager directo, que en la entrevista con el entrevistador de contraste. Y que la mayoría de las preguntas vayan ligadas a las mismas competencias. Todos estamos midiendo lo mismo, homogeneidad. Y luego también hay esa parte de apertura hacia el candidato de que no es una entrevista unidireccional. De hecho, me encantaría que la gente tuviera oportunidad de participar en entrevistas nuestras y viera cómo nuestros hiring managers se vuelcan en pregúntame cosas. ¿Qué necesitas contarme? ¿Cómo quieres que sea tu día a día? O sea, hay esa parte de que al final la experiencia del candidato va mucho en que tenemos timings y los medimos e intentamos siempre ser correctos también en esa parte porque sabemos lo duro que es estar en el lado del candidato o candidata y que a veces estás esperando noticias, no las tienes y tal, pero también en la parte humana, de que al final sabemos que es un proceso bilateral. O sea, que a nosotros nos tiene que encajar la persona, el perfil, pero a esa persona también la tenemos que encajar nosotros como sitio para trabajo. O sea, se trata de entender por las dos partes al final, pues eso, que al final la persona, si no está interesada en formar parte del proyecto que estáis contando, el fallo no va a ser solo para ella, va a ser para vosotros también, con lo cual. Y Miguel Ángel, ¿cómo implicáis vosotros a vuestros propios empleados en las cosas que vosotros, ¿no? En las acciones que vosotros ponéis en marcha y en las ideas que tenéis? ¿Qué hacéis para implicarles, para que estén en el barco con vosotros? Pues mira, justo hablábamos antes del ejemplo de los familiares en ese vídeo, pero te puedo contar otra acción que también fue preciosa y que nos encantó. Bueno, hablábamos antes del sector tecnología y una de las cosas que pasa en el sector tecnología es que hay muy pocas mujeres a día de hoy con formación superior en carreras tecnológicas, en lo que se llama carreras STEM. Y al final nosotros siempre estábamos un poco en el pasado, un poco en la queja. De me cuesta mucho encontrar mujeres, que me han pedido que esta backend, pues que intente presentar perfiles femeninos. Y decíamos, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y decíamos, pues vamos a salir un poco de esa queja, ¿no? Vamos a hacer un poco el camino contrario y vamos a ver cómo podemos hacer algo que inspire a que más mujeres se metan en carreras tecnológicas. Y dijimos, oye, ¿por qué no con las mujeres que tenemos en el área de CIO, que son perfilazos, que son maravillosas, que tienen un potencial genial, ¿por qué no hacemos que cuenten sus historias? Y dijimos, bueno, pues nos parece buena idea, pero claro, esto si ellas no quisieran, esto es una idea lanzada al viento. Entonces igual, lo planteamos de forma totalmente abierta, se presentaron un montón de compañeras, les pedimos un vídeo de casting y claro, es que son vivencias que se venden solas. O sea, había una compañera
que cuando era adolescente, junto con su hermano, había programado como un pre-Excel para ayudar a su madre a gestionar el presupuesto de compras. Qué guay. Cuando eran adolescentes, como regalo de Reyes o de cumpleaños. Entonces, claro, ¿cómo no te va a inspirar eso si lo ves en TikTok? Dices, oye, pues esto quizá mole más de lo que parecía a priori. O teníamos otra compañera que había venido de otro país, de una situación compleja y tal, y que a través de esa formación, pues oye, aquí había conseguido un trabajo y un poco escapar de esa situación compleja que tenía. Entonces, esos contenidos luego se salieron en TikTok, Instagram, no solo en LinkedIn. También fuimos a redes donde pudiéramos inspirar. Pues sabemos que en LinkedIn no hay chicas jóvenes que estén pensándose qué estudiar. Y la verdad es que la acción funcionó muy bien, pero fue porque nuestras empleadas dieron el paso adelante de decir, oye, lo que se les ha ocurrido a estos chiflados de employer branding me parece buena idea y me apetece contar mi historia. Oye, me gusta esto porque me suena, me imagino que trabajáis muchísimo con marketing y comunicación de ING. Así que me gustaría que me contases un poco cómo es la relación entre esos dos equipos. Bueno, pues la verdad es que les damos mucha guerra. Les damos muchísima guerra. Tenemos una reunión mensual, los 3 equipos, conjunta, que la tenemos ya desde hace mucho tiempo en nuestras agendas. Y luego también trabajamos en el día a día. O sea, nosotros es una relación igualmente bidireccional. Es una relación en la que nos nutrimos ambos, porque también la parte de comunicación muchas veces necesita datos de recursos humanos. O, por ejemplo, nuestro CEO o nuestra directora de operaciones, por cambiar. Nuestra CEO, Rosario, va a hacer una entrevista con un medio especializado y quiere datos de recursos humanos, porque no solo la van a preguntar de lo suyo. Entonces, ahí hay una relación súper fluida. Y luego con la parte de marketing, es que como les digo yo siempre, y es que son maravillosos y extraordinarios, digo, vosotros sois los especialistas. O sea, ellos son los que me ayudan a mí a vehicular y a mi equipo esas ideas que al principio pues todas nos parecen maravillosas y algunas veces su papel también es decirnos que no. De esto no lo podéis hacer, chicos. Esto no va nada esto con la no marca. Esto no es tan buena idea como... No, la de veces que hemos querido titular algo acabado en ing y nos han dicho, esto es muy 90s, no podéis hacerlo. Y cosas así, pero es una relación súper directa y un win-win, te diría yo. Que al final ambas partes nos nutrimos y también ideas que surgen un poco de employer branding luego sirven para hacer o llevar a cabo otro tipo de acciones en la parte de comunicación en marketing en otras áreas del banco. Ahora mismo me imagino que por, obviamente, lo conocida que es la marca en general, pero en España en particular no tendréis ningún problema de atracción de talento, ahora me dirás tú. Pero, ¿qué canales os están funcionando a vosotros? Me has dicho que fundamentalmente trabajáis en LinkedIn y con vuestro career site. ¿Esos son los 2 únicos canales que tenéis ahora mismo para atracción de talento? No, no son los únicos canales, pero sí, respecto a lo que comentabas al principio. Nosotros trabajamos en una marca tremendamente atractiva y encima en los últimos años hemos trabajado muy fuerte y muy duro en hacerla más atractiva en la parte de employer branding. Eso está claro. No, y es súper palpable, vamos. Total. Pero hay ciertos perfiles que es que no... O sea, hagas lo que hagas, no van a venir a ti. Entonces, lo que hemos trabajado mucho en estos años es en hablar directamente dónde están esos perfiles. Entonces, si hemos ido a por perfiles tecnológicos, hemos intentado que nuestras ofertas se comparan en foros tecnológicos, porque allí es donde están ellos. Si hemos querido atraer a público más joven, hemos intentado hacer una acción en Instagram. Si hemos intentado ver a un tipo de perfil específico, hemos ido a un evento específico de ese tipo de perfil. O sea, al final con lo que me refiero con esto es que los canales formales, sí, obviamente es LinkedIn, tenemos una relación sensacional con LinkedIn como partner, además en todos los sentidos, no solo en la parte de reclutamiento, sino también en employer branding y comunicación. Trabajamos muy de la mano con ellos y es una relación de partnership total. Sino que al final hemos sido flexibles con cómo tenemos que modificar nuestros canales para la demanda que tenemos. Nosotros en general tenemos esa suerte de tener una marca muy atractiva y si yo publico una oferta de marketing, tengo la suerte de que voy a recibir más de 1.500 candidaturas. Pero si publico una oferta de Data Engineer Senior o si publico una oferta de Cybersecurity, lo más probable es que se me apunte muy poca gente. Claro, y eso ya no está tan relacionado con la marca, sino con las circunstancias del mercado. El mercado en general. Entonces, ahí tengo yo que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente listo y trabajar de la mano del hiring manager y de su equipo. Y hablar con el equipo de CISO, que son encantadores, por cierto, y decirles, compis, ¿dónde hay este tipo de perfil? Y que ellos me digan, mira, esta uni acaba de sacar un máster
buenísimo de esto. Y ahí podemos y ahí vais ir a directamente. hablar. Y ahí vamos directamente. O con los compañeros de Wholesale Banking, nuestra parte de banca mayorista, que es un negocio brutal, que en España tiene unos números récord año tras año dentro de nuestra empresa. Y ellos, es que no hay nadie más especialista que ellos en saber cuál es el mejor sitio para encontrar este tipo de perfil. ¿Cuál es la mejor universidad para encontrar este tipo de perfil? ¿Cuál es el mejor fondo de inversión donde ir que tiene este tipo de perfil? Pues vamos a por ello. O sea, al final hay una parte, como te digo, formal, que es importante, que es LinkedIn sin duda y nuestra página web de empleo, por supuesto. Pero luego hay esa parte de flexibilidad e informalidad de tener la mente abierta y de que, oye, te digan, oye, pues vamos a publicarlo con esta universidad, ¿te parece? No hemos trabajado con ellos en la vida, pero vamos a hablarlo. Oye, Miguel Ángel, háblame un poco, además como empresa puramente tecnológica que sois y digital, de la tecnología en vuestro departamento. Vuestra relación con la tecnología, con las herramientas que estáis usando ahora mismo, algo que digas, oye, pues esto nos está resultando diferencial. Nosotros con la tecnología principalmente te diría que trabajamos con Workday. Yo creo que esto es... Tuvimos la implantación hace un par de años y la verdad es que funciona bastante bien. Nosotros no lo tenemos integrado con LinkedIn por la parte de no estropear el funnel, ¿vale? De que cuanto menos clics mejor, pero sí que para todo lo demás está dentro de Workday y al ser un sistema que llevamos internacional, pues la verdad es que nos funciona bastante bien. Y luego por otra parte también para lo hablábamos antes, todo estoy retomando hilos que he tirado durante la conversación. También esa parte de data driven hace que para registrar todos los datos relativos a la propia actividad de recruitment, entre varios compañeros del equipo, es que no solo tengo compañeros hasta que saben de datos, han hecho un módulo personalizado dentro de MicroStrategy, que es una herramienta de finanzas, pues un módulo personalizado para registrar la actividad de recruitment. ¿Cuáles son los, relacionado con eso que además te lo iba a preguntar, los datos principales, los más importantes que vosotros estáis midiendo ahora mismo en reclutamiento? En reclutamiento, número de procesos, siempre, tiempo y satisfacción. O sea, para nosotros ese es el ABC. O sea, el número de procesos que cerramos respecto a lo que se abren. Luego, la parte de satisfacción es muy clara. Satisfacción de candidato, satisfacción de hiring manager. Y no solo hablamos de los candidatos seleccionados, obviamente, eso sería lo fácil, sino de todos los que han pasado 2 entrevistas al menos. ¿Y cómo es? O sea, me estás diciendo también que medís la experiencia, digamos, de los hiring managers con el proceso, que al final es vuestra, digamos, responsabilidad. ¿Cómo les implicáis también a ellos para...? Porque entiendo que hay una parte, como que ya ha comprendido yo de lo que hablo, ¿no? En estas entrevistas en general. Hay una parte de los hiring managers de las empresas como que ha comprendido que es importante que esté implicada en el proceso de selección, porque al final la persona va a trabajar en su equipo, y hay otra parte, ¿no?, que tiene como ese mindset todavía de, bueno, eso es responsabilidad de recursos humanos, ¿no? que salga bien, yo tengo que hacer mi trabajo y aquí me tiene que llegar la persona. ¿Cómo es esa experiencia en ING? Es que eso también es de cultura y cambio cultural. Y yo cuando entré esto ya estaba bastante maduro y a través de la implementación de esta metodología de selección ya lo capitalizamos totalmente. Porque formamos a todo el banco en esta metodología de selección. Entonces ya no había escapatoria. Claro, ya no hay tu tía. Ya sabes cómo tienes que trabajar siempre que tengas un proceso de selección. Y te diría que están involucrados desde el minuto 1. Porque yo quiero seleccionar un backend engineer y quien tiene que hacer... Yo te voy a ayudar, ¿vale? Como persona de recruitment y tu HR business partner también. Pero quien tiene que hacer la job description de la posición es... Yo te facilito un modelo. Te voy a ayudar. Tu HR business partner también, de mil amores. Pero el que empieza, el que da la primera patada en el partido... al balón es el hiring manager. O sea, están involucrados desde el minuto 1. Están involucrados en la criba, siempre que lo quieran, y por supuesto en todas las entrevistas y en el debriefing, que es la fase en la que nos reunimos todos los entrevistadores y ponemos en común la medición de competencias que hemos hecho durante el proceso de todos los candidatos y candidatas que han participado. O sea, de principio a fin. Y normalmente, salvo algún caso específico por casos puntuales, ellos hacen la oferta también. O sea, que acompañan al candidato en todo el proceso y prácticamente hasta el día que se sientan con ellos en su sitio. Y luego vosotros, Miguel Ángel, como reclutadores, entrevistadores, etcétera, etcétera, ¿hasta dónde llegáis? Quiero decir, luego entiendo que para el onboarding el candidato pasa a otro equipo, ¿no? ¿Hasta dónde llegáis vosotros? Nosotros llegamos hasta comunicarte que
eres la persona seleccionada y que te vamos a hacer una oferta, pero luego van mucho más allá, ¿vale? Porque en el onboarding también estamos ciertamente involucrados en una parte más de seguimiento, más de back, que no se nos ve, pero seguimos ahí. Y luego, por supuesto, también tenemos comunicaciones con la gente que está recién incorporada. A veces son comunicaciones totalmente informales o a veces sí que le requerimos para algún tipo de cosa como esto de que les pedimos feedback, etcétera, o que participen con nosotros en alguna actividad también. Y Miguel Ángel, así a nivel un poco retrospectiva, ya te he preguntado por éxitos, acciones de las que estés especialmente orgulloso. Y al contrario, ¿cuál ha sido desde que entraste un poco en ING en parte de reclutamiento el reto más grande? Pues el reto más grande es el que te comentaba antes de las personas con diversidad funcional. Sin duda, llevábamos muchos años dándole vueltas a cómo hacer esto. Habíamos impulsado diversas iniciativas y es que realmente no estábamos encontrando la palanca por lo que te comento, porque nos estábamos centrando en aquello que nos hacía casi prácticamente imposible incorporar este tipo de talento. Nos estábamos, oye, ¿y si quitamos el nivel de inglés? ¿Vamos a conseguir? Ya, pero es que queda la parte de formación. Vale. Y si quitamos la parte de formación, ya, pero es que no queremos eso, porque es que luego lo van a necesitar para su trabajo. Claro. Entonces, hasta que hemos llegado a esta solución de, vale, pues vamos a diseñar puestos específicamente para este tipo de talento. Yo creo que hemos dado algún bandazo que otro, nos hemos chocado alguna vez contra la pared, pero lo bueno es que por el camino hemos aprendido. O sea, que al final nos hemos llevado un par de moratones, ¿no? Y un par de rozaduras en los codos y en las rodillas, pero al final hemos conseguido un modelo que sí que creemos que va a funcionar y que va a funcionar sobre todo a largo plazo. Que no es un parche, sino que es una solución a la larga. Y ahora que eso está medio resuelto, Miguel Ángel... Bueno, estamos camino de ello, estamos empezando a andar. ¿Estáis camino de ello? ¿Cuál sería el siguiente? Algo que digas tú de cara a próximos meses, próximos años incluso. Reto. Pues algo en lo que llevamos tiempo pensando y queremos encontrar la forma de hacerlo más tangible es esa parte de la cultura que hablábamos antes. Al final la cultura, como decíamos, tiene una parte intangible importantísima. Y muchas veces, ¿cómo trasladas eso a un spot? ¿Cómo trasladas eso a un contenido de LinkedIn? La cultura de una empresa. Que nos lo valoren muchísimo los candidatos o la gente que trabaja con nosotros, porque al final si tú dices, oye, es que tienen mucha flexibilidad, que la tenemos. Es algo muy claro de ver. O, oye, su salario y sus beneficios son incomparables en el mercado. Es algo muy fácil, muy objetivo de ver. Pero cuando tu punto más fuerte es un intangible, ¿cómo lo trasladas? ¿Trabajáis ahora que comentabas LinkedIn y el tema de los contenidos, ¿participáis vosotros en la creación de contenido para redes sociales desde la parte de... mira, ¿y nosotros hacemos la generación. O sea, nosotros, lo que te comentaba antes, somos como el germen de la idea. Sí. Y cuando queremos publicar un contenido de cualquier tipo, o sea, pues tanto de contenidos tipo, ¿vale? Nos han dado este premio, por ejemplo, o hemos participado en el ranking Top Employees, ya lo podemos comunicar, o hemos ido a este evento porque nos interesan los perfiles de tecnología, o este equipo ha sido reconocido con tal, o hoy hemos hecho una acción dentro del banco. Oye, pues nosotros tenemos ese germen de la idea y directamente lo hablamos con marketing y comunicación. Normalmente utilizamos estas reuniones mensuales para aquello que tenemos muy claro, para dárselo con suficiente preaviso para preparar los contenidos, etc. Y si es algo que salta rápido, es que tenemos un grupo en común. Entonces, directamente en ese grupo, el compañero que lo quiera pone, oye chicos, queremos hacer una publicación para la semana que viene sobre nuestro programa ITP, por ejemplo. Es un programa de talento joven internacional, un programa chulísimo que tenemos dentro del banco, que claro, también exige hacer contenidos más frescos. Entonces, utilizamos ese grupo para, oye, pues lanzar la idea, pelotear y resolver. Este clip va directo a Miguel Ángel, a mis compañeros, como parte del equipo de marketing. No, porque antes contabas, claro, que de vosotros surgían ideas, pero no estaba hablando en concreto de las redes, ¿sabes? De vosotros surgían ideas de acciones que podéis hacer dentro de la empresa, pero chicos, escuchad lo que está diciendo Miguel Ángel, también se propone contenido directamente desde la parte de employer branding para, oye, ¿se os ha ocurrido que esto? ¿Se os ha ocurrido? No, esto hay que publicarlo porque hemos sido esto o hemos conseguido esto y esto habría que hacer un post. Un alto porcentaje del contenido que veas en nuestras redes sociales relacionado con recursos humanos viene de mi equipo directamente. De mi equipo con marketing y comunicación. Siempre.
Qué bueno. O sea, somos un solo equipo para lo que es la parte de employer branding. No, ya, o sea, fuera de bromas y de no bromas, porque el clip va a ellos, pero bueno, fuera de bromas, jolín, es que esa sinergia es súper importante. Al final, desde comunicación se está enseñando, se está trabajando a nivel venta y a nivel marca, como hacen todas las marcas, pero se está trabajando también a nivel atracción de talento, y eso no hay otra forma de hacerlo que no sea contando lo que está pasando dentro de la compañía. Y eso no hay nadie que lo sepa mejor, obviamente, que la parte de recursos humanos, la parte de reclutamiento, la parte de employer branding, etcétera, etcétera. Así que me encanta escuchar esto, Miguel Ángel. Nada, os animo, de verdad. Sí, lo vamos a necesitar. ¿Algún consejo, Miguel Ángel, que pudieses dar, que ya estamos acabando, a alguien que esté planteándose trabajar en reclutamiento, que esto siempre me gusta preguntarlo? Me gustaría que me contases como algo chulo de la parte guay de trabajar en reclutamiento y algo que digas, oye, esto lo tienes que tener en cuenta, no es tan positivo y es algo muy importante que va a formar parte de tu día a día y no es tan bueno o no es tan colorido. Vale, sí, pues si quieres empezamos por lo negativo, que te diría que es que cualquier persona que trabaje en reclutamiento tiene que tener una alta tolerancia a la frustración. Porque al final se reciben muchos nos. Y se reciben muchos nos por ambos lados. Porque al final tú has entrevistado a una persona que te parecía que tenía un talento increíble y un potencial maravilloso, pero la persona técnica te dice, ya, pero es que esta tecnología o esto que necesito yo no lo tiene. Tú dices, no me he dado cuenta y tal, pero al final pues ya tienes esa parte. Y luego por la parte de candidatos. Tú al final lo que le llega a un hiring manager o al líder pues es una pequeña muestra de todo lo que hemos conocido nosotros, y también en eso que hemos conocido pues ha habido gente que nos ha dicho que no me interesa, no tal. Y hay gente que te lo dice al principio del proceso y hay gente que te lo dice cuando te rechaza la oferta. O hay gente que te lo dice a 2 días de incorporarse. Nosotros, el porcentaje que tenemos de esta parte más fea está siempre por debajo del 10%. Es ínfimo. Pero aún así, cuando llevas mucho tiempo, mucho esfuerzo dentro de un proceso de selección, siempre es duro asumir ese no en el último y al final momento. Es algo que entiendo que no puedes evitar, o sea, es imposible por mucho Claro, que tú hayas cuidado el proceso, claro. No, hay cosas que no puedes evitar. Hay veces evitar. que está claro que dices, la oferta no era atractiva, ¿qué vas a hacer? Pero cuando se meten entre medias temas personales, de por ejemplo a un familiar le han mudado a Estados Unidos, oye, es que yo me voy a Estados Unidos con este familiar. No puedes hacer nada, no lo podías prever y sin embargo a ti te hace iniciar el trabajo desde cero muchas veces. Entonces, bueno, esa parte es la que hay que trabajar. Y luego, muy relacionado con esta parte de tolerancia a la frustración, todo lo contrario, ¿vale? La parte positiva, la parte de ilusión. De alguna manera cambiamos vidas. O sea, cuando alguien se une a trabajar a ING es para mejorar su vida. O sea, tu trabajo va mucho más allá de las 8 horas o 10 o 12, según la empresa, que pasas en él, sino que afecta mucho más a tu vida. Y cuando tú estás cambiando de trabajo es porque quieres mejorar tu vida. Entonces nosotros somos las personas que facilitan esa mejora en tu vida. Entonces, en el momento en el que tú no tengas esa ilusión, tú no tengas esa positividad por ayudar a las personas a mejorar su vida, a cambiar su vida, pues es mejor que no te dediques a esto. O sea, yo siempre lo digo de forma mucho más simplificada. Siempre que un candidato o una candidata acepta una oferta, si tú no te alegras, es que te has perdido algo por el camino. Escucharte esto es tan guay, Miguel Ángel, y de hecho hemos hablado de cultura en general y no te he preguntado en particular esto, pero me gustaría que sí que me lo dijeses. ¿Por qué trabajar en ING te mejora la vida? Como tú estás comentando. Pues por muchas razones, por infinitas razones, porque al final hemos... Obviamente, perdón que te interrumpa, pero obviamente no estamos hablando, damos por hecho el salario, damos por hecho... por supuesto. Vale, esas cosas las damos por hecho. ¿Por qué trabajar ahí te va a mejorar la vida? Por supuesto. Mira, nosotros tenemos la OHI, que es una encuesta organizacional de salud organizacional, y cada año, en los últimos años, hemos ido mejorando resultados. Esto significa que la gente cada vez está más contenta. Y esto no significa que no haya áreas de mejora. Las hay y somos totalmente conscientes de ellas y estamos trabajando en ello. Lo que significa es que cada vez la gente es un poco más feliz trabajando en ING. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Pues con algo que es integral. O sea, porque hay empresas que son muy flexibles, hay empresas que tienen salarios muy buenos, pero así que la combinación de todos los factores en cierta medida es realmente difícil. Es un encaje de bolillos. Claro, y realmente ¿cómo mides complicado. la felicidad? Que es que un claro. de la gente. Pues también hay que medir todo esto. O sea, esta encuesta les pregunta por todas las dimensiones. O sea,
Les llega a preguntar cuánto recomendarías esta empresa para trabajar o como cliente. Entonces, al final, hay muchísimas preguntas. O cómo de contento estás con el reclutamiento que hacemos en ING. Y esto se le pregunta a todos los empleados de ING. O sea, al final, saber que la gente cada vez está más contenta te ayuda a saber que estás haciendo las cosas bien. Y este ataque integral, ¿no? Podríamos decir, a todo lo que le importa a nuestros empleados, a nuestros compañeros, es a través de ese estudio. O sea, donde detectamos un problema, actuamos. Y hay veces que también vamos por delante e intentamos ser proactivos. Decir, oye, pues estamos viendo esta tendencia en el mercado, vamos a ser más rápidos. Uno de los ejemplos más claros fue el tema de la flexibilidad. Nuestro 100% flexible, 100% en movimiento, este modelo que tenemos y que nos funciona tan bien, surgió y se estaba testeando antes de la pandemia. O sea, vosotros ahora mismo tenéis una modalidad híbrida, ¿no? Entiendo. Híbrida, efectivamente, pero lo que tenemos nosotros diferencial respecto a otras compañías, en este caso, es que son acuerdos de equipo. O sea, la empresa no te dice, tienes que ir 3 días. No, sino que vosotros, mi equipo, por ejemplo, el de Recruitment y Employer Branding, hemos decidido en conjunto y hemos hecho un acuerdo de equipo para decidir cuántos días íbamos a la oficina. Qué bueno. Iba a decir qué suerte, pero no es una suerte. Al final es gente como tú y equipos como el tuyo los que están trabajando en que estas cosas pues cambien y empiecen a pasar en las empresas. Y en nuestro caso, te diría más, es que en nuestro caso es toda la empresa. O sea, porque, y esto voy a poner un ejemplo un poco chorra, pero nuestro director de recursos humanos, José Amoretti, Pepe, que prefiere que le llamen Pepe, él tiene muchísima exposición al banco y va a 1 millón de foros del banco y también fuera del banco a hablar con nuestros compañeros. Y en el momento en el que un compañero le dice, oye Pepe, pues es que yo tal, él se pone en contacto directo con el equipo de recruitment, el equipo de nómina, el equipo de performance and rewards y le traslada directamente la duda del empleado. Y él sigue ahí en el mail. Dice, oye chicos, hablad con tal y nos decís, ¿vale? Claro, o sea, así es muy fácil atacar las cosas. Si me tienes, Miguel Ángel, esta ya es la última, si me tienes que resumir estos últimos 7 años, has dicho casi 8, ¿no? Sí. En ING, a nivel tuyo personal y profesional, ¿no? Que está tan ligado, ¿cómo me los resumes? Pues te diría que han sido sumamente retadores. O sea, nos hemos encontrado con un mercado muy complejo, con una necesidad altísima de incorporar siempre y de atraer talento tecnológico y el talento más puntero. O sea, siempre estábamos hablando de las tecnologías que casi nadie conocía o de lo que nadie estaba haciendo. Y eso siempre nos ha ayudado a intentar ir un paso por delante. Pero esto ha sido muy retador y muy exigente. Y creo que es un ecosistema en el que desde luego creces muy rápido y disfrutas mucho. Pero hay que tener claro que desde luego esto es con esfuerzo. Miguel Ángel, pues ha sido un placer. Igualmente, Marina. Os vamos a dejar, que yo lo digo siempre, las redes de Miguel Ángel para que le sigáis, que yo creo que esto además es muy interesante para, sobre todo para perfiles de recursos humanos y reclutamiento, que al final lo que estamos intentando aquí es mostrar, oye, a esta persona la puedes seguir y te puedes fijar en las cosas que está haciendo, ¿no? Entonces os vamos a dejar las redes de Miguel Ángel como siempre, las de ING por supuesto también, porque oye, de repente, escuchando a Miguel Ángel, estoy segura de que mucha gente ha dicho, perdón, y a lo mejor os apetece embarcaros en algún proceso de selección para ING, y nos vemos como siempre en el próximo capítulo de The Talent Podcast.